En la primera lectura del piloto, ven Quirós Acosta y Quirós Acosta, ¿y por qué no nos habías dicho Luis Mario? Entonces Luis Mario muy lindo decía, pues es que yo pensé que le iba a afectar, ¿no? Hice varias películas mexicanas. Una de ellas se llamó Las Inocentes. Yo creo que tú te tienes que dedicar o a producir o a dirigir, porque tienes mucha intuición. Y ha avanzado muchísimo y hay una cantidad de alumnos. Es que en México hay mucho talento y lo que falta es entrenamiento y confianza. Un gran muchacho, es el más grande y es el último que conocí. Mi hija, el día de su examen profesional, una de las sinodales, empresaria, restaurantera, la contrató. Si no hubiera sido por su amor, yo la verdad no sé si hubiera salido adelante nuevamente. Hemos hecho juntos lo que alguna vez soñamos, tanto de niño, ahora como de adulto. Somos seres humanos, tú y yo acabamos de perder a grandes amigos. Familia bonita, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama El Rebaño del Borrego. Y bueno, como ya es costumbre, a lo largo de todos estos capítulos, la única característica de los invitados de este programa es que tienen que ser mis amigos. Y esta no es la excepción. No, mi amigo es mi hermano, uno de los pocos pero grandes amigos que tengo en el medio, que conozco hace más de 35 años. Un actor, productor, director, maestro, que ha hecho, de los pocos que ha hecho que el teatro siga vivo en nuestro país, que ha dejado generaciones de nuevos actores de comedia musical, que le ha impreso a esta industria creatividad, trabajo, pero sobre todo mucho amor. Me siento muy orgulloso de ser amigo de una persona tan emprendedora que de la nada ha hecho pues grandes empresas teatrales, que empezó por carencias de trabajo como actor a producirse su mismo y su propio trabajo. Hoy es uno de los más fervientes y enamorados del teatro. Está aquí el maestro Gerardo Quirós. Bienvenido, amigo mío. Soy parte del rebaño. Ay, qué bonita presentación. Efectivamente, una amistad que a fuego lento se ha ido construyendo con trabajo, con amistad, con solidaridad. Y bueno, la vida es muy corta y hay que aprovecharla haciendo lo que te apasiona. Aunque no siempre lo que te apasiona te da felicidad. Bueno, pues en sí. mi caso ha habido contrastes, pero que con cada caída me he levantado fortalecido para tener una nueva visión, tener una nueva inteligencia creativa para sobrevivir, porque es una lucha constante. Pero vamos a empezar por el principio. Por favor. Estaba corriendo el año del 78 cuando este niño inquieto, hijo de dos grandes seres humanos que tuve el privilegio de conocer, un gran juez y tu mamá un tesoro, hermano ¿de cuántos? Fíjate que somos 6 hermanos, quedamos 5. Ajá. 5 caballeros y una dama. Y híjole, qué familia tan numerosa, pero tan simpática también. Y en el 78 entró la inquietud, tú siendo prácticamente un niño de 7 años, a empezar a hacer comerciales. ¿Cómo fue eso? Fíjate que fue casual. Mi hermano Luis Mario y tu servidor jugábamos cuando todavía se podía jugar a plena luz del día en la calle. Y se cruzó una vecina, Rebeca Bustos, a invitarnos a un casting, que porque ella tenía una agencia de modelos y que le habíamos parecido muy simpáticos, que nos observaba jugar ahí todas las tardes al llegar de la escuela. Le dije, pues lo que diga mi mamá. Nos cruzamos a platicar con mi mamá y de ahí nos empezaron a llamar a castings. Claro, mi mamá puso una condición, lo que diga el patriarcado, lo que diga don Paco. Y don Paco puso otra condición más noche, que dijo, si no me van a descuidar la escuela, adelante. Estábamos en primaria, estábamos empezando la escuela. Luis Mario era muy chiquito, prácticamente estaba en preescolar. Y así fue como inició esta aventura. Comenzaron a llamarnos a castings y como éramos muy extrovertidos, nada nos importaba, nada nos daba pena, pues nos quedábamos en todos los comerciales. Y ahí empezó, yo creo, a solidificarse ya el gusto
por las artes escénicas, aunque era de una manera comercial y publicitaria, y de ahí nos empezaron a llamar para audiciones de obras de teatro, pruebas para películas, y empezamos a trabajar en cine, cosa que nos dio una escuela tremenda, ¿no? Nos dieron tablas durante casi 20 años, el trabajar con Arturo Ripstein, con Felipe Casals, con Myrtle Valdés, con Benjamín Kahn en su momento, en cine. Y luego hicimos algunas series de televisión en arte y difusión, una empresa de Pedro Armendáriz, Vicente Silva y Edna Necoechea, donde daban mucho empleo a niños talentos, porque tenían series de televisión infantiles que eran muy famosas, como La Muela del Juicio. Ahí tuve el gusto de trabajar con Pepe Suárez, por ejemplo, Caminos y Brechas, Como Jugando, historias de niñas y niños, Los Intrépidos, y eso nos empezó como a foguear. Análogamente empezamos a aprender a hacer doblaje, a ser locutores infantiles. En aquel entonces necesitabas tu licencia de locutor, aunque fueras niño. Claro, y un examen que yo hice que me gusta. Eras A o locutor B, ¿verdad? Ajá. Oye, y bueno, o sea, yo tengo como muy presente una foto tuya súper chavito con Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. ¿Cómo fue eso? ¿Tú te acuerdas de Claudia Becker? Sí, claro. Claudia Becker fue mi representante en cine, y en televisión era Rebeca Bustos. Primero en comerciales y luego en programas de televisión. Entonces un día Claudia Becker me dice, oye, viene Anthony Hopkins a filmar una película a México, y pues voy a echar toda la carne al asador, voy a mandar a mis mejores talentos. Andan buscando a un chavo de 18, 19 años, que tenga tipo paraguayo, y es un tema político y la película está muy interesante. La va a dirigir Sergio Toledo, un ganador de Oscar por una ópera prima. Vale la pena que vayas al casting en los estudios Churubusco. Ten paciencia porque van muchos. Y bueno, pues ahí fue tu amigo. Para mi sorpresa, no solamente estaba el brasileño Sergio Toledo, sino estaba Norma Leandro, ganadora de Oscar por La Historia Oficial, y estaba Anthony Hopkins de observador. Viendo el casting. El casting. Wow. Extraño, ¿no? Me cayó muy bien, muy observador. Él ayudaba a darle al actor algunos estímulos para soltar sus textos. Esperé afuera 50 minutos. Me aprendí un par de textos bastante simplones, unos en inglés y otros en español. No querían que lo pronunciaras bien, porque al ser paraguayo tenías que tener un acento bastante apestoso. Ajá. Y aún así te ponían un dialogue coach, ¿no? Para que te dijera cómo era el tema. Y entonces me doy cuenta que empezó a cuchichear con Ann Skinner, la productora, el señor Hopkins, y me dice, no, olvídate de los diálogos. Quiero que improvises. Entonces me explica en inglés y en español qué quería en la escena. Quería a un muchacho hijo de un par de campesinos, al cual le habían quemado su casa, y quiero ver tu tristeza cuando queman tu casa, y a ver qué te sale del alma. Y rolling, cámara, y vámonos. Y pues dije, no puede ser. Todavía le digo, ¿en inglés o en español quieres la improvisación? Whatever you want, my friend. Pues ahí te voy, papá. Me eché como 3 minutos y no me paraban, man. Yo no sabía ni, les conté mi vida, tipo de sangre, cómo me iba en la escuela. Y luego, obviamente, me metí en personaje, lloré, terminando en el suelo, pidiendo que por favor vinieran los bomberos. Hablando del contraste social, yo ya no sabía qué tanto decir. Y le encantó. Tanto a Ann Skinner, como a Toledo, como a Anthony Hopkins. You got it. You got the role, my friend. No, mames. ¿Cuántos años tenías? Como 17, wow. 18 años. Pero eso que tú dices, ¿por qué valoro mucho esa experiencia? Igual que cuando tuve la oportunidad de trabajar con Oliver Stone, otro ganador de Oscar por Platoon, en una película que se llamó Outpost. Porque el hecho de que tú puedas tener la oportunidad de ser dirigido por una empresa internacional, que te den un lugar, que tengan otra técnica y otra estrategia de trabajo, te enriquece como ser humano, te abre las puertas. En las 2 películas yo tuve un personaje de 4 o 5 escenas y tenías tu silla con tu nombre y te trataban igual y te llevaban igual que los estelares, pues. Y
y te llevaban en auto de lujo a tu hotel y te regresaban. Y si te pasabas de 7 horas de trabajo, te pagaban un penalty aparte de tu sueldo. Si hacía calor, te ponían un ventilador. Si hacía frío, te abrigaban. Y todo eso, pues, aparte de que te hace sentir bien, también te hace valorar lo que significa, lo que debe significar un actor, un intérprete, no solo para la cámara, sino para el público y para los que producen ese tipo de materiales. Y de ahí vinieron otras experiencias maravillosas hasta que llegamos a la televisión con Televisa. Primero, en mi caso, con Papá Soltero, pero mi hermano Luis Mario haciendo telenovelas infantil, como actor infantil, con Edith González en una telenovela que se llamó Sí, mi amor, La Fiera con Victoria Rufo. Y al mismo tiempo yo seguía haciendo cine, aprovechando el tiempo en el cual... Porque el cine, tú lo sabes, es un poco elitista, ¿no? Sí. En el tiempo en el cual se estaban fijando en mí y tuve la oportunidad de aparecer en 19 películas, 2 extranjeras y otras mexicanas, pero todas con extraordinarios directores y realizadores que me dieron muchas tablas. Pero ahí se despertó mi Borre la inquietud de ver qué hay detrás de las cámaras. No limitarte, como tú y yo lo hemos hecho, nada más, no limitarte nada más a estar frente a una cámara o arriba de un escenario en teatro, sino ver el cómo. ¿Cómo se ilumina? ¿Por qué un encuadre cerrado en un momento importante? ¿Por qué un encuadre abierto? ¿Por qué un dolly? ¿Por qué un dolly in, un dolly back? ¿Por qué la luz tiene que tener ciertas características? ¿Cómo hay un lenguaje entre el actor y el tránsito escénico de la cámara? Es muy interesante. Y entonces dices, yo no me voy a quedar nada más. Sí, empieza la inquietud. A aprender textos. Ahora, llega Papá Soltero. Sí. ¿No? ¿Y cuántos, o sea, qué experiencia, cuántos años ahí de estar ahora sí que en el gusto del público, en prime time, en una época de la televisión donde Papá Soltero era la joya de la corona? Y no había tanta competencia por de supuesto. plataformas, como bien dices, ¿no? Fue maravilloso porque también hubo casting y el casting estaba comandado por Luis de Llano, Marco Flavio Cruz, Gerald Goulier, ¿sí te acuerdas del Sí, claro. Gerald Goulier? Después fue Manolo García. Y fue anecdótico porque el que estaba seguro al lado de César Costa era Luis Mario Quirós, mi hermano pequeño, que ya estaba perfilado para Cesarín, el hijo más pequeño de este hombre divorciado y después, cuando fallece la mujer, pues se queda al cargo de los niños. Y fueron pruebas con ellos, pero lo anecdótico aquí es que Luis de Llano, Marco Flavio, los que tenían el peso de la serie, hasta Víctor Hugo Farrell, no sabían que yo era hermano de Luis Mario cuando estaba en el callback para elegir ya quién sería Miguel, el hermano mayor. Ajá. La hermana era Lolita Cortés, sí, en el piloto, que también ya estaba prácticamente perfilada y nada más todos iban a ver quién iba a ser Miguel. Y fueron 3 o 4 citas en la oficina de Luis, ya existía el CIR. Ajá. Y hasta que me quedo ya en la primera lectura del piloto, ven Quirós Acosta y Quirós Acosta, ¿y por qué no nos habías dicho, Luis Mario? Entonces Luis Mario muy lindo decía, pues es que yo pensé que le iba a afectar, ¿no? Y no, al contrario, nos ayudó, porque igual nos peleábamos y convivíamos como hermanos en la casa que en el foro. Fueron 8 años prácticamente, 8 más años. de 400 capítulos. Está muy cañón, cabrón. Y tengo recuerdos maravillosos, nunca hubo un problema. O sea, pasaste de la niñez a la adolescencia haciendo ese programa. Correcto. Y un programa con contenido familiar, en donde aparentemente representábamos a una familia disfuncional, pero era más funcional que muchas completas. Oye, ¿y qué experiencia te da el haber convivido 8 años con una estrella del rock de los 70s como César Costa? Es que su parte artística es muy valiosa, un hombre disciplinado, trabajador, pero la parte personal es la que más admiro. Un hombre ordenado, pro familia, pro país, pro buenas relaciones, tanto laborales como personales. Un hombre muy educado. Y esa es la experiencia con la que yo me quedo. Él generaba un ambiente sano y amable, tanto en los foros como en las locaciones. Muy simpático, muy ocurrente, muy creativo. Y prácticamente era nuestro papá. A mí me aconsejaba cuando yo tenía algún problema en casa, cuando Luis Mario sacaba malas calificaciones, le decía cómo y qué hacer. Y hay una anécdota maravillosa. Todos somos de Coyoacán, originarios, ¿no? César Costa, Edith Márquez, la calle de Gómez Farías, y Luis Mario y tu servilleta, curiosamente, en la Prado Churubusco, también Coyoacán. Entonces, en su Mercedes 66...
a veces nos daba un aventón a todos, ¿no? César, y entonces tú imagínate en el semáforo. Imagínate la locura de público ver en el semáforo, ¿no? En Altavista e Insurgentes. De Altavista e Insurgentes en un Mercedes 66 convertible, a César, a Cesarín, o sea, a sus 3 hijos en su a coche. Miguel y a Alejandra. La gente pedo? se daba de codazos. Oye, sí es su papá. Sí, es su papá. Y nosotros. Y César saludando. Esa anécdota fue maravillosa. No existían los celulares para que te sacaran foto, pero se volvían locos y te saludaban. ¿Y cómo manejaba? O sea, porque finalmente pues son 2 hermanos de una familia bastante grande, de 5 hermanos, con un papá juez, o sea, el papá de Jerry es juez, o sea, de los que te casaban, ¿no? Una autoridad del registro civil. Del registro civil. Maestro su mamá universitario. un encanto, pero pues finalmente la jefa de la casa. ¿Cómo mantener esta dualidad de la fama y de ser 2 chavos en una familia normal que no tienen contacto con el medio artístico más que ustedes 2? No nos dimos cuenta, mi Borré. Pensamos que era lo que nos tocaba. Primero, trabajar desde pequeños. Después, igual que mis hermanos, colaborar con los gastos de la casa, porque estaba muy pesado para mi padre. O sea, mi padre, que en paz descanse, se salía a las 6 de la mañana y trabajaba de 7 de la mañana dando clases en la UNAM a 11, 12 de la mañana, y de ahí siempre fue funcionario público, juez, como dice el Borre, casi 40 años, y obviamente el sueldo no le daba para que tuviéramos ningún tipo de lujo y apenas se cubrían las necesidades, ¿no? Primarias. Entonces lo tomamos como Luis Mario y yo, como un reto de la vida, haciendo algo que nos gustaba, no descuidar los estudios para después emprender como lo hemos hecho, ayudar, y nunca nos dimos cuenta que había un impacto real socialmente, de que nos conocían y de que había cierta fama, que la fama al final, pues tú lo has vivido, es relativa. Hay ratos en tu vida donde va a ser más pero conocido. hay gente, y lo sabemos muy bien, que cree que es un objetivo Así y una es. consecuencia. Y eso es muy delicado. Es delicado. Porque entonces se desvirtúa, mi Borre. En este caso, y sin ¿no? embargo, tú, trabajando desde chavito en comerciales, en películas, en Papá Soltero, ser Miguel, ¿no? Pues el chavito que va creciendo y que todas las niñas quieren con el hermano de Edith Márquez, ¿no? Tienes los pies en la tierra. Y a mí se me ocurre que hubiera sido muy sencillo tomar la decisión de estudiar actuación. Y sin embargo, tú hiciste el compromiso, yo creo que contigo mismo, de hacer una carrera universitaria, y estudiaste comunicación en la Universidad Latinoamericana. Correcto, y me recibí con mención honorífica en el 90 como consecuencia de esa inquietud de la que hablábamos, ¿no? ¿Desde ahí nace tu inquietud de saber qué hay atrás? Desde chavito. O desde chiquito. De chavito. Fíjate que hice varias películas mexicanas. Una de ellas se llamó Las Inocentes, dirigida por Arturo Ripstein, y luego hice una con Giovanni Corporal. Y me acuerdo que en el desarrollo de las filmaciones me decían, oye, haces preguntas muy interesantes, pero no de actor. Haces preguntas de realizador. Y un día Julián Pastor, filmando con él Machos y Hembras, con Evangelina Sosa, me dijo, oye, yo creo que tú te tienes que dedicar o a producir o a dirigir, porque tienes mucha intuición. Te descubres de tu luz, preguntas por qué el lente 50 milímetros y no el 25, y por qué la cámara se tiene que mover y por qué esta velocidad. Qué interesante. Está bien que sigas actuando, pero de actor no vas a vivir. ¿Cómo? Vas a tener rachas buenas y otras no tan buenas. Es muy inestable el trabajo de actor en México. ¿Por qué no lo complementas? Lo más cercano para en universidad estudiar el tema justamente que a mí me estaba apasionando era comunicaciones y relaciones públicas. Investigué en la UIC, investigué en la UNAM, que estaba más perfilado a periodismo, la Ibero, que ya tenía la carrera, y la Universidad Latinoamericana. Y me gustó mucho el plan de estudios de la ULA. Me enamoré de sus talleres de televisión, talleres de radio, talleres de doblaje, de cine, y dije, de aquí soy. Y lo interesante, estaba haciendo Papá Soltero de 7, 8 de la mañana a 3 de la tarde, y de 4 a 10 de la noche estaba estudiando la carrera. Y me dio permiso Luis de Llano, a quien siempre le voy a agradecer. Nunca falté a la escuela, pero nunca falté a un llamado de Papá Soltero. Entonces, muchos de los llamados durante meses
hacerlos de 4 de la tarde, perdón, de 7 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, era porque yo tenía universidad de 4 en adelante. Claro, grabábamos una semana al mes, 5 o 6 capítulos y teníamos colchón, ¿no? Pero eso me dio a mí un panorama mucho más claro. En 1991, cuando termino la carrera, al día siguiente abro mi empresa, que sigue viva, gracias a Dios. Hace 34 años. Altas y bajas, mucho aprendizaje. Pero me siento orgulloso de que hemos generado fuentes de empleo en una empresa que surgió de los ahorritos de un actor. Me acuerdo, hace muchos años me dijiste, ven a mi oficina. Era una casa pintada de azul y tenías unas cabinas de doblaje. Sí, comunicativo. Y empezabas a emprender lo que hoy es una industria muy importante. Y has hecho un trabajo y has generado fuentes de trabajo de la nada. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a no tener chamba en el teatro que te gustaba y tal, empiezas tú a producir tus propias obras, ¿no? Sí, pero es que hubo un contraste. Seguramente tú has vivido esas etapas donde tienes mucho trabajo y de pronto nada de trabajo. Así es este negocio. Y entonces hubo un momento de que como actor no me llamaban y entonces empecé a dedicarme a la producción. Fui asistente de Roberto Gerhard y de Bosco Arochi en una empresa productora Macuil y Comunicación Creativa de cine. Hacían también documentales gubernamentales y ahí agarré un colmillo, mi borré, tremendo. Y dije, bueno, voy a empezar a producir teatro y me voy a autoemplear. Y voy a emplear a mis amigos que también andan bajones de chamba. Y así surge el primer proyecto de teatro en 1991, una pastorela asociado con Carlos Espejel. Contratamos a Ana Patricia Rojo, a Guillermo Quintanilla, a François Clemenceau, a Genaro Vázquez, hicimos Isabel Andrade, hicimos en Navidad una pastorela que se llamó Agarra la onda es Navidad, que para ser pastorela estaba muy bien producida. Mi mamá era la encargada de la dulcería y hacía tamales para ayudarme con la nómina, señores. Hicimos equipo y a partir de ahí van casi 80 producciones. Más de 75 obras has producido. Así es, mi bro. Y de ese sueño de hacer una pastorela navideña, empiezas a hacer obras y a darle trabajo a tus amigos, ¿no? A actores, a grandes actores, empiezan a creer en ti como productor. Y vienen cosas increíbles, ¿no? Yo tengo la dicha de haber podido trabajar con Jerry en obras tan entrañables como Aladino, que imagínate el elenco, cabrón. Hoy no habría presupuesto que lo cubra. Estaba Jorge Salinas, ¿no? Que era el genio, Alexis Ayala, que era Jafar, Lolita Cortés, que era la princesa, estaba Enrique de la Madrid, Borrego estaba el narrador, era ¿cómo se llama? Bueno, estaba yo, estaba Alex también, fue también el que está de Vecinos. También estuvo ahí. 30 actores en escena, una superproducción. La princesa Yasmín volaba por todo el escenario y estuvimos en el Teatro de los Insurgentes, uno de los foros más importantes de México, prácticamente un año, llenando todos los domingos. Las mamás jóvenes y felices de llevar a sus hijos, ¿no? Los domingos, claro, el marido se quedaba crudote en la casa a ver a sus galanes de telenovela. Esa yo creo que fue la primera obra de teatro de las que yo he hecho que me dio para vivir y para poderme comprar el primer departamento que tuve, fue gracias a Aladino, lo cual te tengo mucho agradecimiento por eso. A partir de esa obra empiezas a producir solo. Sí, totalmente. En 2003, 2004. A partir de ello me acuerdo que me dijiste, me voy a echar yo solo, y vienen épocas complicadas, pero tú siempre ahí al pie del cañón y llega a tus manos Cats. Sí. Bueno, antes de esto, ya sabes que tú tienes que tener una licencia internacional para poder producir los big formats, pero antes de eso pues tienes que acumular experiencia. Entonces, primero hice small format, los pequeños formatos que pueden ser desde monólogos hasta puestas en escena. Hicimos, por ejemplo, simplemente Susana, producción individual, estaba yo solo todavía en mi compañía, con Edith González, Pedro Weber Chatanuga, el Negrito Araiza,
y tu servidor, y nos fuimos por toda la República Mexicana. Ese fue como el primer acercamiento, ya no nada más con teatro en la Ciudad de México, sino también de gira. Luego vinieron medium formats y luego vino Aladdin. Se los dije con Kate del Castillo y entonces empiezo. ¿Quién escribió Se los dije? Rodolfo Rodríguez. Rodolfo Rodríguez, el hermano de Mario. El hermano de Mario, ese talentosísimo que estuvo en Cachún, ¿verdad? También muchos años como actor, muy simpático. Y luego empieza la inquietud de. Tuviste un éxito también que escribió Palomo, ¿no? Como no, Una pareja con Ángel. Una pareja con Ángel, que con esa. Kate del Castillo. Esa fue, me acuerdo que fuiste una gira espectacular. Sí, por todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero por muchos. O sea, Estados Unidos, Canadá y México. Canadá y México. Hicimos Centro y Sudamérica también, varias partes del mundo. Y la verdad, muy inteligente la puesta en escena de Eduardo Palomo. Y después de Aladdin, como bien mencionas, produje Amor sin Barreras y Annie, donde debutamos a Dana Paola. Que en Amor sin Barreras también era el encaso. Sí, Jaime Camil. Primeros actores estaba el Borrego Nava, estaba Jaime Camil, Vivi Gaitán, Chantal Andere. Sí, qué bonito. Héctor Sáez. Julio Vega, en paz descanse, ¿no? Increíble, en el Teatro 70, ¿no? En el Pedregal, se llamaba Pedregal 70 el cine. El cine. Y luego pusimos teatro Pedregal. Y efectivamente, empecé a apostar, Borre, para concursar por International Licensing. Y es cuando buscamos a Aaron Age y empezó a competir por Cats en el 2012, guión 2013. Antes de eso, en esa época del 70, del teatro Pedregal 70, que luego se convierte en teatro, y Amor sin Barreras, me comentas, ¿no? Dices, puta, tengo todo este pedo y nada más para dar función jueves, viernes, sábado, domingo y entre semana nada. ¿Y cómo se te ocurre hacer tu escuela, que hoy tienes muchísimos planteles, cabrón? Justo fue en esa época. Estamos haciendo audiciones para Amor sin Barreras y ya estábamos con Anita la huerfanita, y estaba La Bella y la Bestia en el Orfeón y no había elenco suficiente, bien preparado para nuestra puesta en escena. Es decir, tú sabes lo que es un elenco integral, el que canta, danza y actúa. Y había muy buenos actores, pero que no bailaban, o había muy buenos bailarines que no cantaban. Entonces era un problema. Y entonces dije, en México se necesita estilo primer mundo, estilo Europa, el West End de Londres, el estilo Broadway, una capacitación desde chavitos en todas las áreas que tengan que ver con las artes escénicas, ahora incluso hasta acrobacia. Y entonces me acuerdo que se lo platiqué a Ada, le dije, es que traigo una idea y ya conseguí un plan de estudios en Estados Unidos. Me dijo, pues, ¿qué esperas? Le dije, es que hay que lanzarlo. Dice, vamos a lanzarlo en mi programa. ¿Ya tienes el nombre de la escuela? Ya. Centro de Capacitación Artística Profesional. ¿Y ya lo tienes registrado? Ya estás ante notario. ¿Quién es más? No, nada más soy yo. ¿Cómo? Sí, la registré el 99% tu servidor y el 1% mi mamá Teresita. Me dice, pues vete el martes a otro rollo. Y entonces me volví a hacer preguntas. Ya sabes cómo es de intenso. ¿Y ya tienes los maestros? Ya. Lola Cortés, Guillermo Telles, Jaime Rojas. ¿Lilia Sixtos estaba? Lilia Sixtos. Ajá. Me dijo, oye, es que ya estás muy avanzado, Jerry. ¿Y cuándo quieres empezar? En el verano. Estábamos en abril. Vente el martes. Vas a ver. Y entonces, en aquel entonces empezaba el tema de los call centers. Conseguí un call center. Híjole, fue impresionante, Borre. Fuimos con Adal, platicamos de la escuela en su programa. Se saturó el call center y en 3 días estaba la escuela llena el primer plantel. Hoy por hoy, gracias a Dios, ha crecido, evolucionado. Ahora se llama Centro de Artes Escénicas ProArt. Tenemos en Puebla, en Monterrey plantel, Pedregal, Cuautitlán Izcalli, Nápoles. Estamos abriendo Iztapalapa y Reforma Lomas. Interlomas hay uno, ¿no? Coyoacán, Interlomas, donde está nuestra amiga Casasola. Y ha avanzado muchísimo y hay una cantidad de alumnos. Es que en México hay mucho talento y lo que falta es entrenamiento y confianza. Y tenemos alumnos desde los 5 años hasta los 75 años de edad. Ahora, creo que le diste el clavo en una cosa, independientemente de que lo más importante de una escuela pues es el plan de estudios, pero creo que es la única escuela reconocida como tal
donde preparan desde niños en una vocación de comedia musical. Correcto. Porque vemos y conocemos muchas escuelas de actuación. O de arte dramático. ¿no? O de arte dramático, de baile, o de danza. Ajá. Pero una escuela que sea realmente un 360, prepararlo para cantar, bailar y actuar, no hay como la Pero el tuya. 360 más interesante es, te capacito Y te genera pero chamba, te voy a claro, dar obvio. trabajo. Hemos debutado así desde Dana Paola, ahora hasta más de 900 talentos en México. Aislinn Derbez estudió con nosotros, entre muchos otros. Aris B. Reyes, muchos. Bueno, incluso estuvo ya en el programa Rodrigo Murray y me comentó que uno de sus hijos estudió en tu escuela. Así es. Y hoy actores o actrices que yo conocí de niños que ya tienen algo carrera, pues toda su educación fue en la escuela de Así, ProArt. en ProArt. Es muy noble, pero también es de cuidado extremo. Tienes que ser correcto al qué le vas a ofrecer a los padres de familia o a los niños o niñas, porque también se da el caso, Borre, que tengan las ganas pero que no tengan el talento, o que en el camino se den cuenta que no lo están desarrollando de buena manera. No crear falsas expectativas, y eso le da seriedad a la escuela. Ahora, hay algo muy interesante. Cada 6 meses, con producción profesional en el Teatro Centenario de Coyoacán, con microfonía inalámbrica, con audio estéreo, con iluminación robótica, ellos se plantan en un escenario profesional para mostrar lo que en los últimos 6 meses hicieron en la escuela. Y hay una evaluación, pero no hay una evaluación nada más de sus maestros y su director general o su director de plantel. Hay prensa y hay otras productoras o productores que van y los analizan, incluso para integrarlos a la televisión, que así ha sucedido, ¿no? Ahorita... Y incluso les puedes dar la libertad de no nada más trabajar contigo, ¿no? sino que trabajen con Claro, quien, pero aquí ¿no? tienen también... Exacto. Y luego hay otra cosa, tenemos un club, por decirlo de alguna manera, de empleo para aquellas alumnas y alumnos que no tienen recursos para pagar sus colegiaturas en ProArt. Se les da media beca, por ejemplo, o 3/4 de beca en casos extremos, pero les damos trabajo de acomodadores, de asistentes de producción, de coordinadores dentro de los teatros. Entonces, ahí está el 360 más que completo, ¿no? ¿Cuánto dura, digamos, la carrera completa 3 de años. comedia musical? 3 años. 3 años. ¿Y las edades? Bueno, es que una cosa es la carrera, Sí, que sí. ya tuviste que haber terminado la prepa, y que estamos a punto, sea, vamos a tener un reconocimiento. 18 años. Exactamente. Son 3 años. Primero se te da introducción teórica y práctica, desde expresión corporal, vocal coaching, entrenamiento vocal, pero también entrenamiento auditivo a nivel vocal, y se te dan todas las bases de danza teatral, desde el ballet hasta Broadway Jazz, por ejemplo. Es muy interesante, porque aprendes de coordinación, aprendes de ritmo, de control físico, que a veces no lo tenemos los actores, o lo pierden o lo descuidan en el camino. Se vuelven más conscientes, aprenden a meditar. ¿Sabes qué es lo más importante? Aprenden a sociabilizar. ¿Y qué te quiero decir? Y además generan una disciplina espectacular. Aprender a trabajar en equipo, que te des cuenta que nada en tu vida puede ser exitoso si no lo haces con alguien más, y que ese alguien más te reconozca y te conozca como alguien útil en su vida, es clave. Claro. Porque a veces podrás ser elegido como el protagónico por las características físicas y de talento que tienes, pero en otras tendrás una segunda parte o tercera parte, o serás coestelar, o a lo mejor hasta serás extra. Y tendrás que tener el mismo gusto y pasión y disciplina que cuando eras protagonista. No, sin duda se genera ahí una responsabilidad, porque es un brazo de la educación de sus chavos. Y los papás se agradecen. No sabes, gracias a que dejan su vestuario, porque ustedes le exigen que lo dejen bien colgado en el camerino al terminar la puesta en escena, ya hace su cuarto y recoge y limpia y plancha y hasta se cocina, aunque cocina horrible, ¿verdad? ¿Y qué hay de esos niños que tienen ese talento y la inquietud de ser actores en comedia musical, pero que no han cumplido la prepa? Hay cursos. Tenemos los cursos lúdicos. Ajá. Desde los 5 años hasta los 17 tenemos grupos de kids, mini kids y juvenil, en donde lo mismo, bajo el mismo sistema y con un plan de estudios adaptado,
montan una puesta en escena con International Licensing Junior semanal o mensual o a veces semestralmente y tienen 4 o 5 horas de entrenamiento 3 veces a la semana. Y eso va a la par de su educación normal. Sí, ellos van a la escuela en la mañana, secundaria y prepa. Y llegan a la escuela con nosotros a las 4 de la tarde y salen a las 8 de la noche. ¿Y tienes ya alumnos o exalumnos que hayan hecho todo el camino? O sea, desde el curso Hay de unos niños que ya jóvenes, lo tomaron 2 veces. y sí, la carrera. Sí. Wow. No sé si te acuerdas de Armando Abigal, pero ahí tengo alumnos y alumnas que ya cruzaron la adultez y que regresan a sus grupos de entrenamiento de professional training. Por ejemplo, tenemos los sábados un workshop de montaje profesional de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí está Jaime Rojas, entre otros. Y es un curso intensivo de montaje. Ya se montó ahí Moulin Rouge. Son talleres bien interesantes donde va puro experto. Y bueno, imagínate tener los sábados de entrenamiento y trabajar de lunes a viernes en telenovelas o en cine o en teatro. Porque nunca se deja de aprender. El maestro López Tarso a los 96 años seguía tomando cursos o leyendo eso me queda libros. clarísimo. Pero hay quien no, mi Borre. Y entonces se quedan anquilosados. Y tú tienes que seguir aprendiendo ahora de los jóvenes y de nuevos realizadores y creativos y directores de escena. Tienes que saber hasta de caracterización. Antes de irnos, quiero que lo primero que salga de tu corazón y de tu mente, me platiques algo de cada foto. Va. Mis jefes. Mi papi que se fue hace 1 año y medio y mi mamá siempre pacientes, tolerantes. Esta sonrisa que ven en mis papás básicamente es el motor de todos mis hermanos y de su servidor. Mi padre falleció, decía yo, hace poco y mi mami ahorita está en una condición de salud delicada, pero son nuestros motores y los principios y valores que tenemos mis hermanos y yo finalmente están fincados en estos 2 seres humanos maravillosos que se casan en 1957 y permanecen unidos toda la vida para darnos a nosotros una mejor vida. Aquí me faltan 2, Ajá. pero pues en realidad el tema de... No es fácil contar a tantos. Tiene uno en cada estado. No es cierto, eso es mentiroso. Mi hijo Kevin, empresario ahora, se está encargando también de seguir mis pasos como productor en el estado de Puebla. Ahorita es el productor ejecutivo de nuestro concierto con Ricky Martin. Un gran muchacho, es el más grande y es el último que conocí. ¿Cómo? Sí, sí. O sea, ¿tienes 5 hijos? Tengo 5 hijos. Y Kevin es el mayor. A Kevin lo conocí hace 14 años, yo me enteré tarde. ¿Nunca supiste de su existencia? Me enteré. Había escuchado por ahí un rumor, pero dije, no creo que sea cierto. Pero lo cagaste con todo respeto. Tantito sí. Solo de la cintura para Oye, arriba. esa anécdota es increíble. O sea, en Casasola se la sabe muy bien. Nunca supiste de su existencia, había rumores, tal, y hace 14 años, ¿qué pasó? Un revistazo. Ajá. Digo, no es cierto. Le digo a uno de mis asistentes, oye, ¿me ayudas a investigar? Porque se parece mucho. No vaya a ser Photoshop o algo así. Me dice, no, vamos a investigar. Y me dio mucho gusto. El exfutbolista profesional estaba jugando en Cancún con el Atlante. Ok. Justo yo estaba en Cats, nos conocimos y de ahí estamos unidos en el amor y en el trabajo. Qué increíble esta resiliencia y esta capacidad de perdonar tanto, ¿no? Como papá y como hijo para reencontrarse y escribir una historia de 14 años para acá y hoy es parte esencial del núcleo familiar. Sí, y él es el dueño, el director de ProArt Puebla, muy bueno produciendo. Se entrenó en Cats, imagínate. Wow. Se entrenó en Aventurera, imagínate. Y estudió ya la licenciatura. Y es un gran muchacho. Ella es Jimena, otro de mis tesoros, directora de ProArt, socia de ProArt, Centro de Capacitación Artística. Un amor de niña, un ser humano de luz, siempre sonriente, amorosa y solidaria, no solo con su padre, sino con toda su familia. Y el pequeño Diego, que ya no está tan pequeño, tiene ahora prácticamente 15 años de edad, cumple dentro de 10 días aproximadamente. Y bueno, pues son 3 de mis 5 tesoros. Aquí falta Manzanita, que vive en Madrid. O sea, Marianita licenciada en gastronomía, sí. Se fue a estudiar chef. En plena pandemia, por eso no traigo ropa interior. Se fue a estudiar chef a España y allá se quedó. Y allá se quedó.
se enamoró de un México español, argentino y lo que quieras, que se llama Jere, que es un tipazo. Estudió gastronomía, es muy feliz. Y de San Sebastián, en donde estudió en el básquet, que es una de las mejores universidades en el mundo para gastronomía, ahora emigraron a Madrid, en donde están haciendo negocios. Está trabajando para una cadena de restaurantes muy importante en España, y yo me siento orgulloso. Te soy sincero, cuando me dijo, quiero estudiar gastronomía en el básquet, que solo existe en Nueva York y existe en San Sebastián, en España, pues vi los números y dije... Nueva York, ¿no? Primero dije en Nueva York, no, era mucho más económico en España. En España. Además, teniendo una residencia dentro de la escuela, pero a los días llega la pandemia. Madre Le dije, mía. hijita, no puedo, de verdad no puedo. Sus lagrimitas, pa, es mi sueño, pa. Tú sabes que desde chiquita sé cocinar, por favor. No, mi amor, además iba sola. Digo, es que no puedo, no hay posibilidad. Y cuando vi su carita me imaginé los vouchers de las tarjetas de crédito. Dije, venga, vámonos riendo, dijo el payasito. Y la apoyé y ahora está muy agradecida porque fue en un momento muy complicado. Pero yo no era nadie para truncar sus sueños, sino al contrario. Y mira, ya al paso para del tiempo, impulsarla. qué bueno que tuviste las agallas y la tarjeta, ¿verdad? Acabamos de ir en octubre a su graduación. No, sabes, qué maravilla en Europa, cómo la quieren, cómo la reconocen como una mujer trabajadora. Mi hija, el día de su examen profesional, una de las sinodales, empresaria, restaurantera, la contrató. Wow. Con su exhibición del examen profesional. Entonces, agradecida, amorosa, muy buena niña. Y falta en esta foto también el gran Jerry, es banquero, es financiero. Él estudió en la Ibero y se graduó hace más de 5 años. Muy trabajador, bueno para el póker. Y para el fútbol también. Y ¿no? muy bueno, también lleva reserva profesional en el fútbol. Y es el que más se parece a mí después de Kevin, pero él sí creció. Exacto. Él sí mide más de 1.80. Le dieron buen cereal. Llegó cuando todavía había para despensa. Pues este es el amor de mi vida, Karen Espriu. Acabamos de cumplir 6 años de casados. Un talento cantante. increíble. Tienes que ir a ver Frida. Canta, baila, actúa. Es espectacular su mujer como actriz, como cantante, como bailarina. La tienen que ir a ver porque pocas actrices 360 dan impecables. O sea, baila espectacular, actúa fenomenal y es una de las mejores cantantes de comedia musical. Y te voy a decir algo. Es la compositora de Frida Kahlo. Los 11 temas que están no palomeados, sino, ya grabamos eso, sino aplaudidos por la Frida Kahlo Corporation por Bea Alvarado. Con los géneros que te dije. Hay una canción que le canta a Diego que se llama Le pregunté a mi corazón por qué. Y es cuando tú te analizas el por qué te enamoras de alguien equivocadamente. Y la respuesta es ilusión, es fe, es confianza. Y la gente ahí llora. Pero bueno, ella compuso la música. Los 11 temas en distintos géneros. Ella estudió en la Royal Academy of Dance. Es cantante y es el amor de mi vida. Ha sabido sustentarme en momentos muy complicados porque con la pandemia nuestra empresa prácticamente perdió el 80% de lo que había conseguido en 30 años de historia. La empresa empieza en 1991. Si no hubiera sido por su amor, yo la verdad no sé si hubiera salido adelante nuevamente. Y ahí está, incondicional. Es directora de uno de los planteles de ProArt, el Professional Training, el workshop ProArt. Los sábados, muy exitosa y muy linda. Me da risa porque a veces, Borre, cuando la ven en mis elencos, dicen, claro, pues es su esposa, por eso la metió. Se la anda tirando. Oye, yo hago audiciones. Claro. Pero además me ahorra un sueldo cuando se queda, ¿no? Y eso también hay que considerarlo. No, y también a lo largo de los años, los que te conocemos bien sabemos perfectamente que tú tienes ese don de gente padrísimo, donde en todas tus escuelas, en todos tus planteles, hay o un familiar o un amigo muy cercano o una amiga muy cercana, a pesar de que la empresa hoy en día es una empresa muy, muy grande, productora de contenidos teatrales, pero además escuela, pero además genera contenidos, pero además da cursos, pero tal. Siempre buscas tener tu gente, empleando a la gente de tu primer círculo, ya sean familiares, amigos muy cercanos. Luis Mario, ¿no? Que era Cesarín, es director del plantel Coyoacán, que es uno de los más exitosos. Ajá. Y él está feliz y ha estudiado mucho y se ha perfeccionado como maestro.
de actuación y ha gustado mucho, ¿no? Un maestro certificado y además es director del plantel. Y yo creo que nadie más que tu círculo cercano, hijos y hermanos, van a cuidar. Nadie mejor puede cuidar el negocio y tu actividad y tu nombre y tu trayectoria como ellos. Porque es algo que les pertenece también. Les pertenece. Sí. Por supuesto. Bueno, para terminar, tenemos aquí un chavito que está enfrente de ti. Ajá. Y que necesita saber qué pedo con su vida. Okay. ¿Qué va a pasar? Okay. No sabe si le va a ir bien, si le va a ir mal, y necesita solamente un consejo de ti. Y ahí lo tienes enfrente. Solamente estás tú y él. Ok. No, pues bueno, el consejo es constancia, amor, trabajo, solidaridad. ¿Cómo le va a ir? Bien. Dile. Yo creo que hemos hecho juntos lo que alguna vez soñamos, tanto de niño, ahora como de adulto. A veces soy aventurado y me arriesgo, pero solo porque creo que el que no arriesga no gana y creo que hay que perseguir la pasión. Y así como Dios te persigue para que hagas lo correcto, a mí la pasión por el trabajo, por la creatividad, me persigue. Espero que sea yo aquel con el que soñaste a los 58 años de edad. Yo estoy orgulloso. Lamento que la vida se vaya tan pronto, pero agradezco que sigamos vivos, porque este niño todavía sigue viviendo en mí. Wow. Con la ilusión, con la alegría, con el entusiasmo. Cuando juego algún deporte, me acuerdo mucho de ese niño apasionado que no le gusta perder, pero que cuando pierde respira y aprende de esa derrota. Y ojalá y que nunca se borre esta sonrisa. Esta cara era de incertidumbre y era en una filmación de un programa de televisión que se llamaba Los Intrépidos. Qué bueno que la incertidumbre se ha ido convirtiendo en certeza a pesar de tantas caídas. Me felicito. Felicidades por la vida que has llevado hasta ahora en el plan profesional, súper exitoso, como papá, súper exitoso, con unos hijos amorosos que has educado y que has llevado por el camino del bien, con amigos que te amamos, que estimamos tu amistad y que la valoramos. Te deseo solamente lo mismo que has tenido hasta ahora, lleno de salud, lleno de amor y llenando tu vida de sueños y teniendo éxitos en todo lo que haces. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Borre, qué padre idea del programa y que también toques temas humanos y personales que de pronto se nos olvida. Somos seres humanos, tú y yo acabamos de perder a grandes amigos. Pero en honor a ellos vamos a seguir adelante, mi Borre, la vida es muy frágil. Y nuestra tarea es dejar un legado positivo tanto a nuestros hijos como a nuestros propios amigos. Y yo agradecido por estos momentos, estos minutos de reflexión, de recuerdos, de crónica de una vida que ha sido muy movida, pero que estoy satisfecho de ella. Oye, qué difícil se pone la vida después del kinder, decían por ahí. ¿Ah? Sí, y bueno, yo también agradecerte que estés aquí y como tú dices, creo que es momento de valorar eso, ¿no? 2 grandes pérdidas en tu vida y en la mía, pero 2 grandes pérdidas en tu vida de amigos, hermanos, socios, Nicandro, Memo, que cómo me hubiera gustado empezar esto unos años atrás y tenerlos aquí sentados como tú estás aquí, pero seguramente honraremos su amistad con la vida que llevamos siendo correctos y tú seguramente estarás. Y fortaleciendo nuestra amistad, mi Borre. Por supuesto. Pues muchas gracias. Mientras recordemos a alguien, no morirá. Es correcto. Gracias al rebaño, a los muchachos, fotógrafos, camarógrafos. Gracias a ti, muñequita. Y aquí estaremos. Felicidades por tu programa y vamos a echarle muchas porras. Gracias, Jerry. Gracias familia, por su atención. Este capítulo muy emotivo, muy anecdótico, divertido y de mucho aprendizaje con el maestro Gerardo Quirós, mi hermano de vida. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos la próxima.